La muerte del coronel Francisco del Campo, el que defendió tan bravamente las últimas horas de las ciudades del sur como Osorno y Valdivia y Castro, fallecería de una forma brutal y a traición. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Permitiéndome citar a Encina, el 11 de octubre de 1601 partió el gobernador al sur sin esperar la llegada del contingente detenido en Mendoza, cuya traída confió a Rodolfo Lisperger, y el 25 entró a Concepción. 14 días más tarde, el 9 de noviembre, salían a la Pintadilla y a la fragata Francisco de Rosa con rumbo a Valdivia, llevando 200 soldados escogidos al mando del capitán Francisco Hernández Ortiz, municiones, armas, vestuario, víveres para 3 meses. Desgraciadamente, el socorro iba a llegar tarde. Francisco del Campo había regresado a Osorno después de la expedición a Chiloé con sus fuerzas muy mermadas. Durante el invierno de 1600 tuvo que pelear casi diariamente. Al entrar a la primavera estaba ya sin víveres, sin municiones y con los soldados desnudos. La fatalidad se cebó en el anciano jefe. Envió a Concepción numerosos indios emisarios que lo traicionaron o fueron capturados por los enemigos. A costa de grandes sacrificios logró construir un pequeño barco tripulado por 8 hombres que naufragó en la barra del río. Al fin se terminó una fragata que como último recurso había mandado hacer en Chiloé y a principios de marzo de 1601 despachó en ella a su cuñado Francisco de Rosa, a quien hemos visto llegar a Santiago en junio de 1601. Hasta ese momento había logrado rechazar los asaltos de los araucanos de Angol, Guadava, Purén y la Imperial, que libres de enemigos dentro de su territorio se habían dirigido contra Valdivia y Osorno, arrastrando de grado o por fuerza a los huilliches a la guerra contra los españoles. Viendo que entraba la primavera de 1601 y no recibía socorro, el coronel resolvió trasladarse a Castro con todos los pobladores. Se dirigió personalmente con 60 soldados a la isla a disponer los auxilios y las comidas para llevar a tantas mujeres y niños y trastes de casas y haciendas como tenían, y llegando a la primera bahía se alojó y repartió a la gente al buscar algunas piraguas en que pasaban en aquel brazo del mar, quedando con él muy pocos soldados. Esta imprudencia casi inconcebible en un jefe tan experimentado le costó la vida. Lorenzo Vaquero, mestizo natural de Quito que se había pasado al enemigo, irritado por un castigo, le venía siguiendo con 700 indios y apenas se alejó el grueso de los españoles del toldo de su jefe cayó sobre él. Al sentir las voces de «armas, armas» dadas por el centinela, Francisco del Campo salió el primero con una lanza en las manos y desarmado y desabrochado porque se estaba mudando una camisa. Salieron en su seguimiento muy pocos soldados por haber ido a buscar las piraguas, los demás para el pasaje, y saliendo al atajo de un paso angosto del monte por donde venía el escuadrón dio de manos a boca con él. Caló la lanza que llevaba y se puso a defender el paso, mas fueron tantos los golpes que le dieron y tan fieros los que le dio el que se le quebró la lanza, y no perdiendo por eso el ánimo, antes como acostumbrado en semejante peligro, con el trozo de asta que le quedó se defendió valerosamente. En esa resistencia, el agraviado mestizo le dio una fiera lanzada por el pecho, tal que le pasó el asta por las espaldas y cayó allí muerto. El capitán Jerónimo Peraza, que andaba recogiendo piraguas, alcanzó a llegar al final del combate, rescató el cuerpo del coronel y lo arrojó al río con una piedra atada al cuello para impedir que los indios se llevaran la cabeza como trofeo. Enseguida, Peraza fabricó una lancha con clavos de palo y que calafateó con las camisas y llegó con su gente a Chiloé. Andaba Peraza en Castro reuniendo provisiones y auxilios cuando llegó Ortiz a Valdivia con sus 200 hombres. La miseria más espantosa reinaba en la región antefloreciente. El hambre azotaba a los mismos indígenas. Un indio se había comido a su mujer. Avanzó en dirección a Osorno venciendo todos los obstáculos que encontró al paso. El río Bueno le detuvo, mas 2 soldados lo atravesaron a nado para pedir canoas en la ciudad. Mientras éstas llegaban, empezó el paso en unas pocas balsas que logró armar, inflando odres vacíos con los que conducían vino. La guarnición de Osorno se había salvado, pero la vida del coronel Francisco del Campo valió la pena. La muerte del coronel afectó bastante de sobremanera la moral de las tropas del sur, al perder a uno de sus comandantes más bravos que supo defender y mantener lo máximo posible las ciudades sureñas de la amenaza y destrucción de los araucanos. Pero bueno, lo demás lo veremos en otro capítulo. Muchas gracias y este es su canal, El Viejo de Historia.